no estamos preparados. Así que el tema de hoy es un plan post-pandemia para los valles. Así que vamos a ver un tiempo en el que el apóstol Pablo estaba pasando por un valle. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el 18. Vamos a leer uno a uno, ¿ya? Vamos, uno yo y uno ustedes. Así que vamos a leer. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este pasaje Pablo le escribe a los Corintios, y la carta de los Corintios es gran parte un testimonio de lo que Pablo pasaba durante sus sufrimientos. Y si bien es cierto que no sabemos todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas, sabemos que hay una cosa segura en nuestra vida, que tendremos problemas, ¿verdad? Quizás usted no sabe muchas cosas del futuro, pero lo que está asegurado son los problemas. Y en estos versículos Pablo nos da una idea muy necesaria de los problemas que enfrentamos y cómo debemos empezar a manejarlos. Después de todo, hermanos, las cargas o las manejamos y las entregamos al Señor, o las cargas nos manejan. ¿Cuántas veces nos ha encontrado en medio de un problema y usted no está manejando el problema, sino el problema lo está manejando a usted? El problema le dice qué hacer, qué sentir, cómo actuar. Muchas veces los problemas nos mantienen atados, llorando muchos días, en lugar de saber qué debemos hacer con nuestros problemas y dificultades que enfrentamos en la vida. Quisiera tomar unos cuantos minutos esta noche, hermanos, para encontrar en estos versículos un plan para enfrentar los problemas. Quizás usted se encuentre hoy mismo en un valle. Sí, cada vez que hablamos de valle, hablamos de momentos duros en la vida. Sí, momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de llanto, momentos de no saber qué hacer. Quizás hoy fue un lindo día. No sé cuántos han amanecido con un sol brillante y dijeron, hoy va a ser un buen día. Y llegaron a casa y fue todo menos un buen día. Fue un día malo. Fue un día difícil, fue un día largo. Y lo que podemos saber es que muchas veces el día se va desarrollando y en nuestra vida las cosas no pasan como quisiéramos que pasen. De hecho, todos nos encontramos en 3 lugares esta noche. 1, o se encuentra usted hoy en un valle, o está saliendo de un valle, o está caminando hacia un valle. ¿Sí? En cualquiera de esos 3 lugares nos encontramos hoy los creyentes. En un valle, camino hacia un valle, o saliendo de un valle, saliendo de un problema, o está ya en problemas, o va a enfrentar problemas, pero esa es la realidad. Y hermanos, es cierto que cuanto más nos preparemos para los días malos, mejor nos ayudará el Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirles al Señor esta noche que podamos aprender lo que Pablo hizo, ¿sí?
cómo Pablo enfrentó todas las dificultades, las persecuciones, cómo él enfrentó, aún dice acá la Escritura que la muerte estaba muy cerca para él, que para él era muy cercano a la muerte, y cómo él se enfrentó a esta vida. Cuando leemos ahí en Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien, vemos la vida de Pablo y decimos, pero ¿y cómo? ¿Cómo ayudó las cosas a bien? Si Pablo enfrentó un montón de cosas feas. Estuvo náufrago, lo apedrearon hasta casi matarlo, pasó muchos años en cárcel. Y la pregunta es, ¿cómo él enfrentó todos esos tiempos? A veces enfrentamos problemas y lo que más recurrimos es a la autocompasión, ¿verdad? En solo yo sufro esta vida que me ha tocado, esta vida que Dios me ha dado, no la quiero. No sé cuántas veces han pensado en eso. ¿Por qué me tocó esta vida, Señor? Si yo te amo tanto. Siempre recurrimos a la autocompasión. Es que tú no entiendes lo que estoy pasando. Es que tú no sabes lo que yo he sufrido. Bueno, quizás no, pero no creo que hayamos sufrido más que el apóstol Pablo. Y sobre todo haciendo el bien. Y ya vamos a hablar de esto, pero Pablo está hablando de pruebas que ocurrían cuando iba bien las cosas con Dios, no de las consecuencias por el pecado. No decimos estoy pasando por una prueba y no es eso, estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones, de no hacerle caso a Dios, de tomar decisiones por nuestra cuenta. Vamos a hablar de momentos específicos en los cuales hemos hecho las cosas bien y aún a pesar de eso las cosas no han ido bien. ¿Ven? Así que el tema de hoy es un plan post pandemia para los valles. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la instrucción, Señor, todo lo que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, Señor, encontramos el consejo para todos nuestros días. Muchas veces, Señor, nuestra carne nos hace creer que la Biblia no nos entiende, que tú no nos entiendes, que en la Biblia no encontramos respuesta. Pero Padre, que esta noche podamos aprender de Pablo y lo que él hizo durante los tiempos de prueba, durante los tiempos de dificultad, durante los tiempos de persecución. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 7 ahí en 2 de Corintios 4 dice, pero tenemos este tesoro esta es una parte como introductoria a lo que va a hablar Pablo. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo que el evangelio, ¿qué es? ¿Cómo se le compara? Como un tesoro, ¿verdad? Dice tesoro, pero tenemos este tesoro. ¿Por qué es un tesoro? Primeramente, el evangelio es un tesoro por su gran valor. Quizás no muchos lo estiman como un valor al evangelio, pero cuando estamos convencidos de pecado, cuando el Espíritu Santo nos ha hablado, cuando estamos amenazados de muerte, cuando las cosas van mal y encontramos consuelo en el Señor, de verdad entendemos que el evangelio es un tesoro. En los momentos buenos quizás sí, la Biblia es buena, pero en los momentos malos entendemos que el evangelio es un tesoro por su valor. Número 2, por su abundancia, hermanos, del evangelio. Y la gloria del evangelio es que la expiación fue completa para el hombre y que todo lo que el hombre necesita está en el evangelio, porque hay riquezas en el perdón, en la justificación, en la santificación del hombre, y de ahí proviene toda nuestra satisfacción en la abundancia que encontramos en el evangelio. Por eso es que cuando uno se casa, no se casa para estar completo, no fuimos creados a medias. No es mi media naranja, no soy medio de nada. Yo estoy completo, dice Colosenses, en el Señor. ¿Por qué? Porque en el evangelio lo encuentro todo. La esposa es la ayuda idónea, dice la Escritura. No dices el complemento, ¿verdad? Entonces el evangelio es rico, es altamente rico, porque un hombre encuentra la satisfacción en el evangelio. Y un hombre y una mujer nunca van a encontrar la satisfacción completa a menos que conozcan del evangelio. Por eso es que les animamos, ¿verdad? Cásese con una persona que conozca del Señor. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer están satisfechos en Cristo, ¿sí? Están satisfechos en él. Por eso dice Pablo, el evangelio es un tesoro por su abundancia. Número 3, es un tesoro por su duración. Hermanos, ¿cuántas personas han sido salvas en toda la historia? Y el evangelio sigue siendo eficaz. Los redimidos al Señor podemos encontrar gozo en el evangelio.
otros tesoros se desvanecen. Si algún hombre habla de gozo, nosotros como creyentes podemos hablar del gozo eterno que Dios nos da. Si alguna persona habla de amor, nosotros como creyentes podemos decir, como dice la Escritura, que Dios nos ha amado con amor eterno. Si un hombre encuentra fuerza o es fuerte, nosotros podemos entender que Cristo es nuestra fortaleza eterna. Si alguien habla de salvación, entendemos que nosotros tenemos una salvación eterna. Y por eso Pablo considera al Evangelio un tesoro. Ahora luego dice que los instrumentos, o sea, nosotros en quienes reposa el Evangelio, ¿qué somos? Vasos de barro. A veces creemos al contrario, el Evangelio es del vaso y nosotros somos del tesoro. En realidad el hombre es solo un vaso de barro. ¿Por qué? Número uno, en cuanto a su estimación, ¿sí? Normalmente al hombre del Señor muchas veces se lo conoce por su apariencia, por su pobreza. Mismo Moisés dijo que era torpe de labios, ¿verdad? Aún Moisés reconoció que era un vaso de barro. También vemos como Pedro era un pescador, como Amós era un pastor y recolector de frutos. ¿Por qué es un vaso de barro el creyente? Por su constitución corporal. ¿Cuántos están enfermos hoy? Todos estamos muriendo de a poco, ¿verdad? Estamos yendo hacia la muerte. Nos vamos desgastando. Así somos nosotros, ¿no es cierto? Estamos sujetos a enfermedades. Los vasos de barro están sujetos a golpes, a caídas. ¿Alguna vez se le ha roto vajilla, hermana? Así somos, dice la Escritura. Vasos de barro están sujetos a caídas y rápidamente se rompen. Yo rompí muchos platos en casa. Soy de manos torpes, le digo a mi esposa antes de casarnos. Yo lavo platos y de 100 quedan 80. Siempre se me rompe. Y eso dice la Escritura. Generalmente un vaso de barro dura poco tiempo. Y también somos vasos de barro por cuanto a nuestra utilidad. El vaso de barro nada más es un recipiente. Lo que importa es lo que está dentro. El vaso de barro solo es útil para dos cosas: para la recepción y para el derrame. No sirve para más un vaso de barro. ¿En dónde está el valor? En el tesoro. No está en nosotros. Hermanos, Dios usa a personas frágiles, a personas prescindibles. Y hermanos, deja en claro Pablo que la salvación es el resultado del poder del Señor que ha derramado en vasijas de barro como nosotros. Y ahí sí cambia la perspectiva que nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Ya no somos más importantes. Es importante el Evangelio de Cristo que ha sido derramado en nosotros, que ha sido encargado a nosotros. Y luego dice el versículo 8, empieza a hablar de los valles por la causa de Cristo, hermanos. Y como les decía, el contexto es importante porque Pablo está hablando específicamente de la persecución del creyente. Pablo sufrió mucho por causa del Señor y a menudo sufriremos, no por el Señor, sino por nuestros pecados. Muchas veces experimentamos el castigo de Dios por nuestra desobediencia. Los problemas que enfrentamos acá en nuestra vida muchas veces son por su y mi desobediencia. Muchas veces son por nuestras decisiones insensatas. ¿Cuántas veces nos han dicho no? Y por ahí mismo vamos, ¿verdad? Especialmente los jóvenes. ¿Cuántas veces papá y mamá dicen no? Luego vienes llorando. Ay, mamá decía, si vienes llorando te voy a dar 2 veces por desobedecerme y por llorar. Quizás el Señor diga lo mismo, ¿verdad? A veces lloramos por nuestras propias malas decisiones. Y el enfoque, hermanos, no está específicamente en este pasaje, en las malas decisiones, ni en la desobediencia. Y si hoy estamos sufriendo por nuestros pecados, el único recurso que tenemos es el arrepentimiento y buscar restaurar la relación con Cristo. Usted no necesita nada más cuando está sufriendo por sus malas decisiones. Arrepentimiento y arreglar las cosas con el Señor. Y el Señor mismo es el que se reconciliará con nosotros. Nada más para dejar en claro, ¿verdad? No estamos hablando de momentos o de valles en los cuales pagamos nuestras propias malas decisiones. Y estos versículos están hablando a aquellos que sufren por la fe.
a los que llevan cargas naturales, problemas naturales y valles que enfrentamos en la vida. Sí, vamos a ver dos pasajes nada más. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y empieza a hablar de las aflicciones del creyente. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De esas aflicciones está hablando Pablo. A estas aflicciones se refiere Pablo, aflicciones que vienen en nuestra vida. Así que vamos a volver ahí a 2 Corintios 4 y empezamos en el versículo 8. Y empieza Pablo a usar un lenguaje bastante descriptivo en cuanto a los momentos del dolor que el creyente pasa a causa de su fe. Versículo 8 dice que estamos atribulados. Recuerde que está hablando del vaso de barro, ¿sí? Que estamos atribulados en todo. Y vamos a leer solo las primeras partes. Dice que estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos y derribados. Cuando usted lee estos cuatro aspectos en la vida del creyente, ¿qué encuentra? ¿Los valles qué son? Dice, estamos ¿qué? Atribulados, angustiados, perseguidos, derribados. Número uno, hermanos, los valles son dolorosos, ¿sí? Los valles por la causa de Cristo son dolorosos. Dice atribulados, habla de estar bajo presión, apretados. Muchas veces hay historias o testimonios de me siento presionado por el mundo, ¿verdad? Por mis amigos, por los compañeros de la universidad, por mis amigos, quizás compañeros del trabajo, por mi familia que no es creyente. Entonces dice Pablo, los valles muchas veces nos tienen bajo presión. Y lo interesante que dicen atribulados, dice atribulados y le da una característica. Dice atribulados en todo, en todo. Eso significa en todos los sentidos, en todos los lugares y en todas las ocasiones. ¿Cuántas veces se ha sentido así a causa de su fe? Me siento en presión, siento que todo el mundo está en mi contra, siento que lo que yo creo a nadie le agrada. Y dice Pablo, así mismo nos sentimos nosotros, presionados. Es la imagen de una prensa industrial que se pone el objeto y la prensa empieza a ejercer presión sobre ese objeto. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos una fe genuina al Señor. Sentimos presión, que todo lo que el mundo hace está en contra de lo que el cristiano cree, que todo lo que el mundo escucha está en contra de lo que el cristiano debería estar escuchando. ¿Qué más dice? Dice, estamos atribulados en todo, en apuros, significa estar perdido, preguntarse qué camino tomar. Dice Pablo, estamos varios caminos y no sabemos cuál tomar. Estamos perdidos. ¿Alguna vez se ha perdido, hermano? Yo me he perdido unas 2 veces en la vida y en el mismo lugar. Y es terrible estar perdido. No saber a dónde ir, regresar a ver, no conocer a nadie. Una vez he ido a una ciudad y el GPS no funciona y no tiene mapas y no sabe qué hacer. Ha estado en un país quizás extranjero y alguien tenía que irle a ver y no fue y no sabe más qué hacer. Y esa es la imagen que Pablo deja de los valles que ellos estaban pasando. Estar perdido. Y último dice, estamos en apuros, estamos perseguidos, significa ser cazados como un animal. Y al final la cuarta imagen que nos deja de los valles es estamos derribados. Eso significa ser herido o estar abatido. Es evidente que el apóstol Pablo estaba soportando circunstancias que podrían describirse como dolorosas. ¿Quién está pasando algo así? Momentos dolorosos, momentos en los cuales suceden en la vida, que no sabemos qué camino tomar, que sentimos que tenemos mucha presión encima, que sentimos que la vida se convirtió de un día a otro en un valle, en todos los días estar pensando en lo mismo, en todos los días sentir que somos heridos, que somos atacados, pero cuando entramos en un valle, hermanos, es a menudo bastante doloroso. Y el punto es que no somos ni el primero ni el último que enfrentará este tipo de dolores en la vida. Número 2, hermanos, no solo los valles son dolorosos, sino que son un privilegio.
Son un privilegio porque cuando estas cosas ocurren, lo que responde es la gracia del Señor. El recurso que Dios nos ha dado es su gracia para los valles, y Pablo pudo entender que cada valle que él pasó, que cada momento difícil que él pasó, fue para que la gracia de Dios se manifieste. Hermanos, los valles que Pablo enfrentó no fueron nada más que oportunidades para conocer verdaderamente al Señor, para entender verdaderamente lo que el Señor estaba haciendo. Cada dificultad, hermanos, está contrastada por una exclamación de ayuda y de bendición de parte del Señor. Porque normalmente nosotros vemos solo las 4 primeras áreas, ¿verdad? Derribados, angustiados, perseguidos, heridos. Solo en eso está nuestra mente. Pero olvidamos que el Señor también está respondiendo con su gracia. Y dice versículo 8, vamos a leer de vuelta. Dice, ¿estamos atribulados en todo? Y esa es la parte en la cual nosotros no nos concentramos. Dice, mas no angustiado. Está diciendo, sí, estoy bajo presión, pero no voy a ser aplastado. Sí, estoy siendo presionado por el mundo, por la familia, por el trabajo, quizás por el ambiente en el que me desarrollo, pero eso que está pasando no me va a aplastar. Dios no va a permitir que eso me aplaste. Luego dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué más dice? En apuros, mas no desesperados. Estamos perdidos quizás. No encontramos sentido, no encontramos un lugar de confianza, no encontramos seguridad, no sabemos qué camino tomar, pero no estamos sin esperanza. Aún tenemos esperanza. Por eso dice la Escritura, en apuros, mas no desesperados. Por eso dice la Escritura que el Señor es un Dios de la esperanza. Porque quizás usted no sabe qué camino tomar, pero aún así tenemos esperanza que Dios va a responder. Aún sabemos que está Dios detrás de todo. Y eso es lo que Pablo entiende de los valles, que son un privilegio para conocer que en el Señor tenemos esperanza. Continúa el relato y dice versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Y termina diciendo, derribados, pero no destruidos. Sí, estamos siendo cazados. Me cazan como a un animal. Pero moriré en la casa, claro que no. Quizás el mundo me quiere ver derrotado, pero me derrotarán. Y Pablo dice, no lo van a hacer. Quizás el mundo me ve como perdido, quizás el mundo quiere presionar, pero no lo van a conseguir. Por eso es un privilegio el valle. Por eso es un privilegio pasar por lo que estamos pasando. Lo más lógico sería volver al Señor, ¿verdad? Todas las áreas en las cuales hemos descuidado todos estos años como creyentes, todas las cosas que no hemos querido entregarle al Señor, la pandemia debió servir para eso. Para decir, Señor, sí, hay un mundo allá afuera que se está enfermando, pero en ti he encontrado esto. Y este debería ser el testimonio después de esto. No solo las libras de más, ¿verdad? No solo los nuevos hobbies. Mucha gente la pandemia nada más ayudó para subir de peso o para tener nuevas diversiones. Cocinar, no sé, aprendió a tejer, aprendió a criar plantas. Yo sí aprendí, ¿verdad? Sembrar plantas, ¿verdad? No sé si aprendí. Todavía no sale nada. Pero hermanos, debería servir para esto. Sí, es verdad que pasamos un mal momento, pero la iglesia del Señor no fue destruida. Claro que pasamos por momentos duros de ansiedad, quizás de depresión, de soledad, pero no estuvimos desamparados. Pero no nos destruyeron. El mundo quiso hacerlo, sí. Pasamos por un momento duro, no nos podíamos reunir, teníamos mucho temor, pero ¿nos destruyeron? Claro que no. Porque los valles son un privilegio. Lo que Pablo estaba diciendo, hermanos, que las pruebas y los valles, claro que son difíciles. Sin embargo, es el escenario perfecto para que como creyentes demostremos al mundo que servimos a un Dios digno de ese servicio, que creemos en un Dios real,
Claro que hay momentos de debilidad. Sería ilógico. No, yo la pandemia, hermano, siempre he cogido de la mano del Señor. No sé si es verdad. Pero si somos sinceros, muchas veces dudamos. Pero no nos destruyeron. Muchas veces perdimos la esperanza, pero no completamente. Siempre estábamos ahí con el Señor. Porque nuestros valles, hermanos, del mundo lo está interpretando como un momento de destrucción, pero Dios está ahí para que Él sea glorificado. Hermanos, Dios usa cada valle para mostrarnos su gracia, su suficiencia, su bendición, su poder, su gloria. Por lo tanto, hermanos, cada vez que usted pase un valle a causa de su fe, recuerde, debe ser visto como un privilegio. Número 3. Los valles están en control de Dios. Recuerde, los valles por causa de Cristo son dolorosos, son un privilegio, pero también están en control del Señor. Versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo nos está diciendo, hermanos, que todo lo que soportamos por una razón, y la razón es que se podía ver a Jesús en él. Dice el significado de estas primeras palabras es que él y sus amigos estaban en un peligro diario de una muerte como la de Cristo. Dice, todos los días estamos sentenciados a muerte y de morir como Cristo murió. Y claro que las pruebas dejaron todo este rastro doloroso. El recuerdo, hermanos, de la muerte de nuestro Señor debería influir cada área de nuestra vida. Cada área de nuestras acciones debería ser influenciada por la muerte de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. La muerte de Cristo se muestra en nuestros cuerpos. La muerte de Cristo se ve reflejada en nuestra vida. Muchas veces escuchamos a la gente decir, tal vez que el mundo nunca ha sido el mismo desde que murió un ser querido, ¿verdad? No sé si usted tiene un ser querido que haya fallecido. Y usted dijo, después que esa persona murió, nada volvió a ser igual. Todas las cosas cambiaron. Y es triste ver cómo los creyentes sabemos que nuestro Redentor murió y resucitó y nuestra vida no ha cambiado por completo. Que la muerte de Cristo no la llevamos en todas áreas. ¿Puede mostrar, hermano, la muerte de Cristo en su vida transformada? Toda nuestra vida debe ser cambiada y afectada por el hecho de que Cristo murió. Y ese es un testimonio permanente, hermanos. En nosotros llevando la muerte de Cristo, entendiendo que Él murió y resucitó a causa de nuestros pecados. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces llevamos la muerte de Cristo a todos lados por causa de que Él se ve reflejado en nosotros. Sí, vamos a seguir con la lectura, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Hermanos de los valles, por la causa de Cristo debe tener una visión. Y Pablo introduce un contraste, que a pesar de que la vasija de barro, recuerden que estábamos hablando, es frágil, es débil, en la que se ha confiado el Evangelio, continuamente somos probados y debemos tener fe, una creencia firme, una confianza plena y segura, la que nos va a permitir seguir hablando y predicando de Cristo. Dice, a pesar de todas las cosas que hemos vivido, a pesar de que soy muy frágil, a pesar de que me enfermo, a pesar de que puedo morir cualquier momento, dice Pablo, creemos, por lo cual hablamos. Introduce esta verdad inquebrantable que una verdadera fe, hermanos, siempre nos va a impulsar. Por eso les decía el primer día, a tanto temor que la gente tiene, deberíamos ser valientes. Valientes para seguir hablando de Cristo.
Valientes para entender que si creemos, podemos seguir hablando de Él. Y por eso el versículo 14 continúa diciendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y esta era la esperanza que impulsa la fe presente. Todo, hermanos, lo que creemos acerca del futuro afectará nuestro presente. Todo lo que creemos de lo que esperamos en el Señor siempre va a afectar la forma en que vivimos. Y hermanos, el hecho de saber que un día el Señor va a venir por nosotros debe cambiar la visión de la vida. Para muchos jóvenes lo máximo que piensan es del matrimonio, ¿verdad? Ya después del matrimonio que venga lo que venga, ya no importa, ¿verdad? Ya llegué a la meta, ¿verdad? Es como que cruzaron, ya se encontraron con todo lo que querían en la vida. Y eso no debe ser así. Nuestra visión está puesta en el futuro y dice Pablo, sabiendo, entendiendo, conociendo que el Señor Jesús a sí mismo nos resucitará. Entonces tiene un plan para los valles. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Dice el versículo 15 que Pablo tenía, número uno, en los valles una visión. ¿Cuál era esa visión? El plan de Dios para su vida. Dice Pablo, si algo soporté, fue por amor a ustedes. Él entendía que por más difícil que resulte entender, todos nuestros valles incluyen el plan del Señor y debemos entender que en cada momento que vengan retos, dificultades y problemas que no son causados por nuestro pecado, Dios tiene un plan y nos da la seguridad de que el sufrimiento no es en vano. Dice, todas estas cosas hemos padecido por causa de vosotros. Dios usa los valles, Dios usa el sufrimiento para poder glorificarlo a Él. Ahora, ¿cómo Dios es glorificado en medio de los valles? Vamos a Salmo 84:11. A veces las malas noticias, a veces las decisiones inesperadas en el trabajo hace que nos desesperemos, que dejemos de confiar en el Señor, que no tengamos una visión correcta de lo que Dios viene haciendo. No sé cuántos perdieron sus trabajos, no sé cuántos perdieron su dinero, pero acá dice la Biblia que todo sufrimiento tiene un plan. Salmo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces debemos entender esta gracia abundante de parte de nuestro Dios. Podemos mantener el gozo y podemos mantener la fuerza aun cuando las cosas se ponen difíciles. Dice, Dios no va a retener el bien, Dios no va a quitar el bien a los que andan en integridad. Y eso lo podemos ver en toda la Escritura. La vida de José, hermanos, fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como un esclavo, fue acusado falsamente, fue encarcelado. Muchos lo habían visto quizás como una aflicción terrible, pero José fue capaz de decir en Génesis 50:20, todas las cosas ayudaron a bien. Ustedes pensaron hacer mal, pero el Señor encaminó todas las cosas a bien. Y eso deberíamos entender cuando alguien es injusto con nosotros, cuando los políticos son corruptos con el pueblo. Ellos piensan hacer mal al pueblo. Pero hermanos, recuerde, en los valles Dios tiene un plan. Y todo ese plan es que ayuden las cosas a bien. A veces dejamos de esa visión y por eso nos amargamos tan rápidamente. ¿Cuántos viven amargados ahí, verdad, en las redes sociales? Quejándonos, discutiendo. En lugar de entender eso, dice, si algo sufrí es porque Dios tiene un plan. Yo no tengo el control ni del alcalde, ni de todas las personas, ni de su jefe tiene usted el control. Quizás su jefe es muy injusto con usted. Quizás le hace trabajar más horas y no le paga. Quizás le hace venir los días que usted no tiene que venir. Quizás incluso, como dicen muchos, me cogió el diente los estudiantes, ¿verdad? Ya está ahí contra mí. Bueno, lo que sufro, lo sufro entendiendo con una visión. ¿Cuál es esa visión? Dios tiene un plan. Dijo Pablo,
lo que yo estoy sufriendo es por amor a ustedes. También deberíamos tener no solo una visión del plan de Dios, sino también una visión de que Dios va a ser alabado. Versículo 15 dice, ahí en 2 Corintios 4, versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia, ¿qué dice? Sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando enfrentamos valles en la vida con una fe genuina, hermanos, Dios es alabado. Y esa debe ser nuestra meta en la vida. Pase lo que pase, circunstancias buenas, circunstancias malas, yo busco la gloria de Dios. Y hermanos, con demasiada frecuencia, en los momentos de valles, olvidamos dar gracia. Me extraño mucho los miércoles de agradecimiento, que me encantaba escuchar a los hermanos dar gracias. Y muchos tenían historias tristes y decían, gracias Señor. ¿Por qué? Porque los momentos duros de nuestra vida siempre van a servir para que podamos alabar al Señor, para que podamos darle la gloria al Señor. Siempre, hermanos, debemos estar dispuestos para expresar nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Hermanos, no es de extrañar que todos los salmos estén llenos de cánticos de agradecimiento. Así que vamos a ver unos cuantos. Salmo 7, versículo 17. Salmo 7, 17, dice la Escritura. Vamos a ver algunos ahí en Salmo. Dice 7, 17. Dice la Escritura: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré. Pero a veces el cántico y la alabanza se van con una mala noticia, ¿verdad? Dice, te alabaré, te cantaré, y dice, con todo mi corazón te voy a cantar, Señor. Pero en los momentos de los valles, en momentos cuando la gente nos trata injustamente, dejamos de alabar al Señor. A veces hasta le culpamos, nos quejamos ante Él. Pero Señor, si todo estoy haciendo bien, ¿qué pasa? Somos desagradecidos y el valle debe tener una visión, la alabanza a nuestro Dios. Salmo 18, 49. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo 26, 7. Dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Y el último, Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico. ¿Cuántas veces no le hemos dado gracias al Señor porque el Señor está ahí? Me encanta la Escritura cuando dice, si nosotros somos infieles, el Señor es infiel, ¿verdad? Él permanece fiel. ¿Cuántas veces podemos ir al Señor en busca de refugio y encontrar ese refugio? ¿Por qué? Porque podemos encontrar en Él la visión de que podemos alabarle en medio de todo. Pero también podemos encontrar en medio del valle, hermanos, la visión del poder del Señor. Versículo 16 en 2 Corintios 4. Por tanto, ¿qué dice? No. ¿Sabe alguien qué significa no desmayamos? No habla de desmayarse, ¿verdad? Como las novias, ¿verdad? Ahí andan entrando y se desmaya. No habla de eso. No, la mamá de la novia más se desmaya, ¿verdad? Dice no desmayamos. Hermanos, esto significa no nos volvemos cobardes. Muchas veces nos volvemos cobardes en los valles. Dijo Pablo, entiendo la visión, entiendo el plan y por lo tanto no tengo miedo. Dice, por tanto, vamos a leerlo, no nos acobardamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva
cada día, hermanos, de día en día. Una verdad que sostendrá nuestras vidas en medio de los problemas cuando lleguen a nuestra vida es que el Señor está ahí y siempre va a estar allí en medio del valle. Independientemente, hermanos, de qué cosas suceden en nuestra vida, el hombre exterior, en el hombre exterior habita, dice Pablo, un hombre interior, un hombre interior que a pesar de que hay innumerables problemas, no se ve afectado. Un hombre interior, a pesar de que viene un ejército atacando, no se ve afectado. El hombre exterior puede ser destruido. Por fuera podemos vernos muy mal, pero dice la Escritura, por dentro puede estar tranquilo y seguro. Puede venir la peor enfermedad para este cuerpo, pero en medio de la enfermedad puede aprender un montón de cosas. Puede llegar un cáncer a la vida. ¿Y qué dice Pablo? Claro que este hombre se va desgastando. ¿Alguna vez ha visto a una persona con cáncer? Cómo se va día a día desgastando. Las quimioterapias, la falta de comida, el cuerpo no va asimilando nutrientes. Pero muchas de esas personas conocen más al Señor que nosotros que estamos súper sanos, porque en medio del valle entendieron que hay un hombre interior que necesita tanto cuidado como el hombre exterior. Y eso dice Pablo, no tengo miedo. Yo creo que tienen mucho valor estas palabras, porque está siendo perseguido. Estaba queriendo el mundo matarlo, querían destruirle, y Pablo dijo, no nos acobardamos. Y me encanta porque habla en plural, ¿verdad? Habla por él y por otros hombres más. Qué bonito sería la iglesia pensar en eso. No nos acobardamos. Miren mucho cuando al pastor MacArthur le entrevistaban. Y decía, ¿usted sabe que está a punto de ir a la cárcel? ¿Que puede ir a la cárcel? Dijo, vengan por mí. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios ha pedido que hagamos. Y la necesidad del pueblo de Dios de no ser cobardes, de no huir en medio de los valles, de enfrentar y de entender, hermanos, que en el Señor encontramos fortaleza para el hombre interior. Hermanos, que los cristianos no desmayen. Claro que seguimos humanos, siendo humanos. Claro que tenemos desilusiones cuando hay valles. Claro que hay luchas. Cuando muchas veces llega la pobreza a casa, hay luchas, hay desilusiones, hermanos, pero la diferencia radica es que no paramos, no nos desmayamos, no nos echamos a llorar y pensar que la vida se acabó por el problema que estamos teniendo, pensar que ya no tiene sentido, ya mi vida no vale para nada. No, hermanos, que los cristianos fracasen es normal. Es triste pensar que no nos equivocamos. Es como le va bien, algún pecado, nada, todo bien, ¿verdad? ¿Alguna dificultad en la vida del creyente? No, yo de la mano del Señor nunca me he apartado. Claro que fracasamos, hermanos, pero no desmayamos, pero no nos acobardamos. Nuestras vidas, hermanos, son historias tanto de éxito como de fracaso, pero en el fracaso entendemos que no fallamos, que no vamos a dejar de seguir creyendo en el Señor. A veces caemos, nos derrumbamos, pero el creyente vuelve a tomar fuerzas, ¿verdad? Como dice Efesios, toma nuevamente la armadura del Señor y vuelve a la guerra. No sé qué, no, es que tal cosa pasó en la iglesia y por eso nunca más fui. No, es que tal cosa me hicieron en la iglesia. Había un hermano que le decía, bueno, puede tomar esto como pretexto para irse de la iglesia o puede tomar como una enseñanza y fortalecerse en el Señor. Y eso es lo que dijo Pablo. Muchos de nosotros pudimos volver a casa y dejar a un lado ya todo. Perdimos familia, perdimos trabajos, perdimos un montón de cosas, pero no nos acobardamos. ¿Por qué? Porque hay un plan del Señor, hay una visión del Señor y hay poder en el Señor. En medio de los problemas, cada vez que nos encontramos enfrentando, hermanos, un fracaso, una derrota, usted debe entender esto, que el creyente tiene una herencia incorruptible en los cielos. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Hermanos, a pesar de que parece que este hombre exterior
puede, ya no avanza, ¿verdad? Una de las cosas que a mí más me ha dolido es ver a papá y a mamá envejecer. Y le decía a mi hermano alguna vez conversando, y papi siempre fue muy atlético. Y la vez que me dolió verle bajar de a uno las escaleras de casa, iba bajando una. Cuando antes le veía que bajaba, bajaba rapidito. Ver que el cuerpo de papá y mamá se fueron desgastando y ya no podían hacer como hacían antes. Y aún en esos momentos, hermanos, creo que es un momento duro, ¿verdad? En la vida de todos. Alguna vez conversaba con un hermano y me decía, ya no hago lo mismo que hacía antes. Y es duro, porque adentro yo sé lo que quiero hacer, pero el cuerpo ya no responde. ¿Por qué? Porque el hombre externo se va desgastando, pero hay un interno. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que cuando vemos, muchos de nuestros hombres internos no son hombres, son niños, son bebés, porque no hemos crecido, porque por fuera nos vemos grandes, pero por dentro seguimos siendo los mismos niños chillones de siempre, que tienen miedo, que se acobardan en los momentos duros, que no pueden enfrentar los momentos decisivos de la vida, que en los momentos de tomar decisión, quizás a pesar de no tener salida, toma la decisión cualquiera. Y eso dice Pablo. Hermanos, en los valles, esa debería ser la actitud suya y mía. Hoy que estamos pasando por un valle, debería ser esta nuestra visión. Dios tiene su plan. Dios, hay una visión de parte tuya. Y Señor, hay poder en tu presencia. No voy a desmayar. Versículo 17, hermanos, también hay una promesa de parte del Señor. Dice la Escritura, porque esta leve tribulación momentánea. Me gusta mucho cómo le da los tres adjetivos. ¿Cuáles son? Leve, momentánea. Es interesante que dice momentánea, es leve. Y a veces nosotros decimos, ya con esto se acabó mi vida, ¿verdad? Con esto ya no me pueden hacer más. Hoy morí, ¿verdad? Ya no pueden hacerme más daño. Dice Pablo, es leve. Y él está diciendo es leve con todo lo que él sufrió. Esta leve tribulación. Y luego dice, no es eterna. Los problemas que pasamos no son eternos. Son momentáneos. Son por un poco de tiempo. Y aquí está la promesa. ¿Por qué hacen todas las cosas difíciles que pasamos en la vida? ¿Qué producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Esa palabra peso habla de una masa muy pesada. Un peso en la gloria eterna. Es una declaración muy curiosa, hermanos, porque muchas veces nos tendemos a estar en desacuerdo con Pablo y no tomamos el tiempo para analizar estas dos preciosas promesas. Número uno, ¿cuáles son las promesas en medio del valle? Que Dios controla la carga. Hay momentos, hermanos, en los cuales intentaremos llevar la carga por nosotros mismos. Pero, hermanos, usted y yo debemos entender que Él puede quebrantarnos, que en cualquier momento Él puede quebrarnos, como lo hizo en la vida de Job. Dios puede llevarnos al punto de no poder más, de decir, Señor, ya no puedo. Pero lo que debemos entender es que en medio de las cargas, Él las controla y todo vuelve al mismo Señor. Dios no nos romperá. Él puede presionar, pero no nos va a romper. No va a destruir nuestra vida. El Señor permitirá muchas cosas, hermanos. Pero, hermanos, si hay algún significado, es que Él lleva nuestras cargas cada día. Él se une a nosotros, hermanos. ¿Ha visto cuando uno está cargando algo y viene alguien y le dice, le ayudo? Eso hace el Señor. Él se une a nuestras cargas. Ahora, mi carga no es solo mía, es también del Señor. Él participa en nuestros deberes urgentes. No tenemos un Dios que está en los cielos descuidado de la humanidad. El Señor está pendiente. Esta leve tribulación momentánea, Él está ahí para todos los cargados. El otro día conversaba con un pastor y decía, es muy fácil predicar Mateo 11:28.
que dice la Escritura que vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los daré descansar. Y luego dijo el pastor, es muy fácil predicar, pero cuando te toca dejar tus cargas en el Señor es muy difícil. Es muy fácil decirle a la persona que está sufriendo, deja tus cargas en el Señor. Pero cuando uno es el que sufre, es muy difícil ir y dejarla a Él. Y de verdad decirle, Señor, acá está mi carga. Es mucho más fácil hacer un montón de cosas. No sé usted cómo se desahoga, no tengo idea. Muchos lo hacen, todos lo hacemos de diferente manera, con un amigo, con un familiar. El internet es bastante bueno para el desahogo de la gente. Pero no sé cuántos estamos yendo al Señor en oración, en verdad, a dejarle nuestras cargas. Y decirle, Señor, acá está mi carga. Y debemos de entender la promesa de Él, hermanos. Él controla la carga. Y cuando la controla no es tan pesada. Dios hace que la carga sea ligera. Y Él es el único que puede hacer eso. Que produzca todas las cosas que sufrimos un peso de gloria. Ya sea que el sufrimiento provenga de un testimonio fiel, quizás venga de haber estado comprometido con el Señor. Hermanos, la carga siempre se soporta con una actitud humilde y agradecida, que eso sumará peso de gloria en la eternidad. Eso significa que la eternidad, la gloria junto al Señor, va a cobrar más y más y más importancia, va a ser más dulce. Sino que cuanto más duro es el sufrimiento, más lindo se siente el consuelo del Señor. Cuantas más duras son las pruebas, más real se hace la mano del Señor en nuestras vidas. Y eso dice Pablo, cada vez que suframos, cada vez que estemos padeciendo, lo que se está sumando, ¿qué es? El peso de la gloria. Es como tener en dos balanzas, hermanos. ¿Visto las balanzas? Sé que todas son digitales ahora, ¿verdad? Pero ahí pone el peso y al otro lado el contrapeso. Y dice que de un lado está la gloria del Señor, la eternidad, y en otro lado están nuestros problemas, nuestras cargas. Y cada vez que pasamos por valles y por momentos duros y nos aferramos al Señor, entonces va a caer un peso más grande en la eternidad. Y más grande, y más grande. Y parecería que las cosas que vivimos acá ya no tienen tanto peso, ya no tienen tanta importancia. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de nuestro Dios. Él no solo controla, hermanos, la carga, sino, como les venía diciendo, controla también la longitud. ¿Cuánto tiempo llevará? Independiente, hermanos, de cuánto estemos sufriendo aquí, no es nada comparado al tiempo de la eternidad, ¿sí o no? El tiempo que pasamos aquí en la tierra, sufriendo, pasando momentos duros, no se compara en nada con el tiempo que pasaremos junto al Señor. Cada vez que estemos sufriendo, llorando por algo, deberíamos poner nuestra mente en eso. Señor, lo que estoy pasando no va a ser tanto tiempo como lo que pase contigo. Entonces ya no importa. Mucha gente vive pensando en el viernes, ¿verdad? Especialmente oficinistas, no sé, gente que trabaja 8 horas diarias. La esperanza está en que llegue el viernes, ¿verdad? Ya no importa lo que pase, ya mismo es viernes, ¿verdad? Empieza el lunes, llega a la oficina, ya mismo es viernes, ¿verdad? Y eso parece que le hace más ligero el trabajo, ¿verdad? Y es lo mismo, ya mismo viene el Señor. Y cada vez hay un mayor peso para enfrentar esta vida, para enfrentar los fracasos, para enfrentar las desilusiones. ¿Por qué? Porque tengo una visión correcta de los valles, de las esperanzas, de las expectativas. No tengo idea de lo que usted esté pasando. ¿Por qué? Porque número uno, entendemos cómo son los valles por la causa del Señor. Número dos, y ya se acabó el tiempo, no me di cuenta que ya eran las 8. Pero tenemos una visión, hermanos, no vamos a seguir, son las 8 de la noche, pero número 3, aunque no vamos a terminar, en los valles hay victoria. Vamos a leer nada más los últimos versículos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miren lo que dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, los problemas, las dificultades, sino que dice, sino las que no se ven,
Pues las cosas que dice, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No podemos ver, pero queridos hermanos, son eternas. Yo no sé qué va a traer la vida de aquí en adelante para usted. Yo no sé qué va a pasar el próximo año con cada uno de nosotros, hermanos, pero lo que sí podemos saber es quién está a cargo. Dios está a cargo. Hermanos, su promesa de estar con nosotros, ayudarnos y conservarnos. Y si hay necesidad, hermanos, de pedir ayuda, es hoy. Si ni siquiera hoy, con todo lo que está pasando, doblamos un poquito nuestro orgullo y somos un poquito más humildes en decir: Señor, necesito tu ayuda. Señor, hoy es cuanto más te necesito. Hermanos, se avecina muchas veces una tormenta en el horizonte y usted debe estar seguro de que está equipado. Debe estar seguro de que tiene todas las herramientas. Debe estar seguro que tiene una correcta visión. Debe estar seguro de cómo son los valles, de qué dice el Señor de los valles. Y si es que usted hoy pudo haber entendido un poco nada más de lo que acabamos de ver, le aseguro que la necesidad que usted tiene del Señor va a ser cubierta. Y por último, hermanos, este no es un mensaje quizás de salvación, pero hoy puede venir usted al Señor y encontrar salvación en Él, entendiendo que Él ha muerto en la cruz, Él ha perdonado sus pecados y está dispuesto a darnos la vida eterna. ¿No sería bueno venir hoy mismo al Señor y decirle: Señor, muchas de las cosas que han pasado, yo no he tenido el control, yo no he visto tu mano, pero Señor, tú sí lo has visto? Hermanos, Él tiene un plan, Él tiene una visión, no se le escapa nada de las manos, y también Él tiene la victoria asegurada, hermanos, de las pruebas y dificultades que Pablo pasó. Él pudo mantener su enfoque en el tesoro y no en el vaso. El vaso nada más es un instrumento. Lo que importa es lo que está adentro. Dejemos y saquémonos ya de la ecuación, ¿verdad? Ponga sus ojos en el tesoro. Y le aseguro que todos los valles que pasemos en la vida van a ser muy diferentes de los que hemos enfrentado hasta ahora. Vamos a orar ahí donde estamos, vámonos todos de pie. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo especial de domingo. Señor, tu palabra dice que cada día lo has diseñado, aún el bien y el mal, los días buenos y malos, para que entendamos que fuera de ti no podemos encontrar nada. Yo no sé, hermanos, si usted necesita hoy doblar sus rodillas, decirle: Señor, sabes, todas las veces que he pasado por momentos duros, mi actitud no ha sido la correcta. Cada vez que ha habido momentos duros en mi vida, Señor, no he tenido la correcta visión. Señor, cada vez que he pasado por valles, Señor, me he enfocado solo en el vaso y no en el tesoro. ¿Por qué no se arrodilla ahí en el lugar donde está, diciendo: Señor, acá estoy, pidiéndote ayuda? Señor, no sé qué voy a hacer de mi vida de aquí en adelante, pero Señor, sé que tú controlas, que tú tienes un plan, tienes una visión y darás la victoria. Hermano, toma un tiempo ahí con el Señor, en poder reconsiderar la actitud que tenemos en los momentos difíciles de la vida, poder considerar cómo es que muchas veces hemos sido rebeldes, no hemos tenido tiempos de alabanzas cuando las cosas van mal y hemos olvidado de recurrir a Él. Padre, perdona. Que Señor, en los momentos duros, cuando las malas noticias vienen, Señor, solo nos enfocamos en lo temporal y no ponemos la mirada en lo eterno. Señor, gracias por este tiempo de estudio bíblico. Padre, que podamos prepararnos, ser responsables, Señor, con nuestra vida como creyentes, dejar la apatía, dejar el desánimo, Señor, dejar quizás pecados que nos están impidiendo enfrentar correctamente los desafíos que hoy nos presentan, Señor, toda la situación que estamos viviendo. Padre, te pido por todos mis amados hermanos, aún los que están viendo, que estás por internet, Señor,
están haciendo daño. Cambia pensamientos, Señor. Que podamos esta noche poder entender cuando los valles llegan, cómo podemos enfrentarlos. Te pido por la amada iglesia, Señor, porque podamos volver a juntarnos el día miércoles para alabar, para cantar, para gozarnos juntos, Señor, como tu cuerpo, como tus hijos, Señor. Guarda a aquellos hermanos que están pasando por enfermedades, quizás por necesidades económicas, aún físicas, Señor. Guarda los matrimonios, los hijos, Señor. El corazón de los hijos hacia sus padres. El corazón de los esposos, de las esposas, Señor. Te pido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.